Muy buenos días a todas las damas, caballeros. Les traigo un saludo de don Ángel Sartori, el director nacional del SAC, que no, se encuentra fuera de la región, en el sur, y me encargó representarlo en este importante evento con la prensa y agradecer la invitación al programa, al GEF, para entregarles algunas palabras. Quizás podría ser una especie de analogía literaria de lo que nos ha traído a este tema con la novela La Guerra de los Mundos. Cuando parte la novela, parte en una isla y los alienígenas empiezan a depredar a humanos. Al final existe un microorganismo que termina controlando y frenando a los alienígenas. Eso que ya fue escrito fin del siglo XIX, se aplica análogamente a lo que pasa en Juan Fernández. Hay un proceso de introducción de especies que no tiene competidores, que no tiene depredadores significativos, y que comienzan obviamente a desplazar a los nativos y a los endémicos. Y ese proceso en el tiempo va alterando el ecosistema, va degradando las relaciones tróficas, va degradando las relaciones de ocupación del espacio y va determinando la pérdida de la biodiversidad. Ahora bien, la participación del servicio agrícola ganadero tiene que ver, es una extrapolación de la estrategia que nosotros usamos en cuanto a la defensa del país respecto del exterior. Respecto de lo que es el ingreso de plagas o enfermedades de importancia económica para el país, nosotros aplicamos tres grandes principios. El origen del producto o mercancía antes de llegar al punto de intercambio del país, que es normalmente un punto de ingreso, reconocido por la legislación chilena, el control en el punto de ingreso propiamente tal, y los controles que se hacen al interior del país. Eso es cuando se trae una importación o cuando se aplica al control del equipaje acompañado por los pasajeros. Esa es la estrategia general. ¿Cuál es la analogía que tenemos que hacer acá? Que hay un desafío de poder establecer un control integrado dentro del territorio. Por lo tanto, necesariamente vamos a tocar libertades individuales de desplazamiento dentro del país. Y el eje por las cuales las vamos a tocar no tiene todavía un marco regulatorio importante que permita prohibirle a un ciudadano o a un chileno el libre desplazamiento con su equipaje dentro del territorio en razón de la afectación a la biodiversidad. Ese es el meollo innovador que tiene este proyecto y por eso el tema del marco regulatorio. Es decir, si lo hiciéramos como la República Independiente de Juan Fernández, tendríamos que establecer un control en el origen de los productos que vienen por el continente o por ultramar. En el continente una revisión en los aeródromos, en el puerto de Valparaíso, en Torquemada, en Rodelillo, en todo lo que despega hacia allá. Y también tendríamos que establecer un control en la llegada. El puerto Sebastián, ¿se llama el puerto? Creo que tiene. San Juan Bautista, exacto. Todo esto yo no conozco la isla, así que hablo desde la ignorancia supina en la materia. Entonces, ese control en el ingreso tiene que partir en el origen también. Y es ahí donde hay que inspeccionar. Y al inspeccionar hay que detectar. Y al que detectar hay que interceptar. Y al interceptar hay que decomisar. Y al decomisar hay que destruir. Toda esa cadena de acciones es la que requiere hoy día una base normativa para evitar esta siembra de alienígenas, como decía Wells, que llegan y empiezan a comerse a los humanos y en este caso empiezan a depredar la flora, la fauna, una gran destrucción en la vegetación vascular de la isla. Y esa
es el desafío y esa es la condición básica en la cual nos vemos enfrentados con este proyecto. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Un acuerdo voluntario, con la participación de la municipalidad, es decir, la gobernanza local acá es absolutamente relevante, el municipio, la comunidad, la sociedad civil, el habitante de la isla, porque es el que eventualmente se vería afectado en sus propios derechos, los servicios públicos, CONAF, la Armada, Cernatur, por nombrar los que me recuerdo que ya han participado de un ejercicio voluntario, las empresas privadas, las empresas de transporte aéreo, las empresas de transporte marítimo. Entre estas hemos tomado un acuerdo que tiene que ver con la capacidad de inspección, con la capacidad de trato amable al pasajero para explicarle que una determinada semilla, un determinado producto puede provocar un efecto desastroso en su isla, que es una isla si la vemos desde el mar, pero que es tierra si la vemos desde Juan Fernández. Ese factor identitario que es el que queremos fijar nosotros, ese factor de defensa, es el que tiene que ver con la participación de la sociedad civil. Y nos estamos basando en el acuerdo de las voluntades políticas que establecen los servicios, que por cierto está, pero tenemos que tener el acuerdo de la sociedad civil. Con esos dos pilares podríamos establecer en la fase piloto lo que sería un control integrado. Un control integrado como de bioseguridad para el acceso. Esa es la estrategia o el camino a seguir. No está exento de dificultades por cuanto las vulneraciones a los derechos individuales de las personas tienen rango constitucional. Cuando el SAC actúa respecto de quitar la propiedad privada en un equipaje determinado, lo hace con un amparo normativo detrás de tal peso que permite tomar la propiedad privada y decirle a esta señorita hermosa, mire, ¿sabe qué? Esto es suyo. No, el fisco, en base a determinada normativa, se lo quita. Bueno, esas condiciones, en la práctica, es el desafío que tenemos. ¿Qué es lo que vamos a avanzar ahora como estrategia? Con dos vías. Uno, que es la prueba del acuerdo voluntario en cuanto al esquema técnico. ¿Tenemos la capacidad de detectar todos estos elementos? Porque esto va desde las semillas, invertebrados, vertebrados, todos estos son amenazas. Y más que especies exóticas, son especies invasoras. Especies invasoras. Uno le dice, está acordándome ahí de los cursos de botánica, Aristotelia chilensis. ¿Ah? ¿Qué? El maqui. Sí, pero el maqui en el sur de Chile existe. Y en Patagonia también, en el sur argentino. Sí, pero el maqui en Juan Fernández es un desastre. El castor canadiense. Me decían la otra vez, pues sí, una maravilla, ¿por qué lo están matando? Sí, una maravilla, pero en Alberta, al otro lado del continente americano. Allá es bonito. Acá no hay oso, no hay lince, no están los depredadores. Con esto les quiero decir que no necesariamente una especie exótica del exterior nos puede provocar un problema. Incluso una especie nacional, pero fuera de su ecosistema, fuera de su hábitat, ocupando otro nicho ecológico, nos puede provocar un desastre. Y ese es el devenir que ha tenido Juan Fernández en cuanto a la pérdida de la biodiversidad. Lo que he alcanzado a revisar es que más del 70%, sobre el 76% de su flora vascular está bajo distintas categorías de amenaza. Es muy poco el porcentaje que se está salvando, menos del 30%. Es muy poco la cantidad de bosque nativo. Entonces, esos son los desafíos. La estrategia de nosotros va a partir en este momento con un acuerdo voluntario. Esto tiene una dimensión local, que es eso, la aplicación práctica del viajero, pero también tiene una repercusión política. Y es ahí donde vamos a la parte principal que nos dio acá el representante, que tiene que ver con los marcos normativos. Hoy día el país está enfrentado a un desafío revolucionario, si se quiere decir, de incorporar las especies exóticas o las especies invasoras dentro del marco regulatorio. No es una plaga cuarentenaria, no es una enfermedad que afecte el impacto de la economía nacional, pero es una situación
que nos está provocando pérdida de valor de biodiversidad y pérdida de valor patrimonial global. Esas son las condiciones. Tenemos una estrategia que va por la vía de un marco voluntario. Necesitamos reforzar la facultad legal y necesitamos en esa facultad legal la participación ciudadana. He tratado de apretadamente hacerles una síntesis de la pesada labor que tiene un funcionario del SAC cuando tiene que quitar las cosas, hacer un acta de denuncia de citación, analizarla y quemarla. No son situaciones agradables. Yo trabajé 6 años en Chacayuta, en la primera región, en Chúngara, y me tocó firmar decomisos, retirar, destruir. Y eso a nadie le gusta. Por lo tanto, es el estado del arte. Les agradezco la invitación y espero que esta introducción les haya quedado clara. Gracias.